Miguel Castro, el tapado destapado del PRI. La elección 2018, una disputa entre dos o una contienda peleaguda. El arranque de los candidatos presidenciales, después de conocerse también ya que Ricardo Anaya sería el candidato del Frente. Y además, en lo local, el fiscal anticorrupción en stand-by, hoy en controversia. Miguel Castro, candidato o sacrificio del PRI. Sorprende el PRI. Lanza a Miguel Castro como candidato a la gubernatura de Jalisco. Arturo Zamora no encontró condiciones y dijo no. Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del Tricolor, encabezó la reunión en la que se definió la candidatura de Unidad. Arturo Zamora, actual dirigente de la CENOP, argumentó que se queda a apoyar la campaña presidencial de José Antonio Meade. El gobernador Aristóteles Sandoval felicitó vía Twitter a Miguel Castro, quien ahora se registrará como aspirante a la gubernatura. Daré continuidad al trabajo hecho por Aristóteles Sandoval, declaró Miguel Castro, 2 veces alcalde de Tlaquepaque. Y así iniciamos en controversia. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y gracias a mis compañeros que seguramente vienen todos con la espada afilada. Sonia Serrano, muy buenas noches. Muy buenas noches. O la tijera, ¿verdad? También mejor puede ser buenas noches. Julio Ríos. Saludos. Jaime Barrera. José Ángel, buenas noches a todos. Y por supuesto que también a David Gómez Álvarez. Les saludamos, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Fue sorpresa realmente? Sí, Miguel Castro sí. en el PRI. Todos los que dicen que ya sabían, no, por supuesto que no. Hubo jaloneos hasta la última, por ahí a mediodía, hasta que le hablaron a Miguel Castro por ahí a mediodía, ya casi entrando la tarde, que se fuera a México. Y sin decirle todavía a que ya estaban allá Pizano, ya había llegado Almaguer y ya había llegado Zamora. Entonces, por supuesto que los jaloneos estuvieron hasta el último momento. ¿Qué es lo que dicen quienes estuvieron en la reunión que se ponderó? Pues primero que podía ser un candidato de contrastes con Enrique Alfaro. De alguna manera, el punto débil de Enrique Alfaro ha sido últimamente su confrontación con la prensa, que yo le restaría importancia, por supuesto que a nosotros nos molesta, pero quizá la confrontación que más le está pesando es la que tiene con la gente, con algunos sectores en particular, la que tuvo desde el comienzo con los vendedores ambulantes, el tema reciente de las calandrias. Y bueno, pues tener por el otro lado a un político que se le da muy bien este tema de tener contacto con la gente. Otro factor que se tomó en cuenta también en esta decisión, según los que estuvieron en la reunión, es pues que tiene esta estructura que se puede crear a través de una dependencia pública, como es la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, para jalar a no priistas, especialmente a beneficiarios de programas sociales. No sé si todavía se pueda con la vieja estructura esta del voto, pero sí por lo menos pues tratar de que si alguno está agradecido con el funcionario, pues lo ubique y pueda decidirse por él. Y finalmente también pues que el PRI arranca en condiciones de desventaja y era muy complicado que lograran un candidato de Unidad si quitabas a Zamora. Entonces creo que por ahí va la decisión. ¿Realmente se está entregando ya 2018 a Movimiento Ciudadano como algunos lo interpretan? Hay quienes dicen esto porque Miguel Castro no era el candidato puntero, pues ni siquiera pues aparecía en los sondeos. Quien era, pues es Zamora, era quien punteaba, obviamente. Habíamos dicho aquí la semana pasada un servidor que veía muy complicado que Zamora aceptara y efectivamente así fue. Zamora no quiso estar, no quiso sacrificar esta carrera en ascenso a nivel nacional y era arriesgar la derrota por segunda vez e ir también no solo contra Alfaro, sino contra algunos priistas del grupo del gobernador que le tienen resquemor, animadversión. Y en este sentido, pues también habíamos dicho que se tenía que ver a quien tuviera menos negativos. Y en esta ecuación resultó que Miguel Castro, sumándole que él sí ha ganado elecciones, a comparación de los otros dos que quedaban, que eran Almaguer y Pizano, que nunca han estado en una boleta, en una elección constitucional, y pues Miguel Castro sí ha ganado 3 elecciones, y también tomando en cuenta esta fórmula que están haciendo como con Meade, digámoslo así, que si bien Meade ha estado en el calderonismo y ahora en el PRI, eso no aplicaría, pero sí aplicaría el hecho de que es
Miguel Castro, un candidato joven, tiene 42 años, no tiene escándalos en su haber, no tiene taches, es un perfil limpio en este intento de limpiar ese rostro chamagoso que tiene el PRI. Y también en este sentido puede ser un producto electoral que puede crecer. Entonces, más que verla perdida, fue como que decir, bueno, lo mejor o lo menos peor, o como lo quieras ver, que tenemos es este producto. Podría crecer, y si crece, bueno, y si no, pues el perdido a todas va, y entonces era complicado, pero por lo menos creo que sí es un perfil con el cual se puede dar pelea. Como bien dice Sonia, es diametralmente opuesto al Faro, de talante más rudo, de talante, digamos, de malhumorado, y acá tenemos un personaje pues que es más sensible, con perfil más humano. Entonces creo que no se puede decir que estén tirando la toalla. Tampoco fueron con lo más rentable electoralmente que tenían. Si realmente hubieran querido, lo hubieran presionado a Zamora, que es un hombre de disciplina. Finalmente no se pudo, él no quiso, no aceptó. Eso ya lo conocerá él, pero no creo que sea un perfil tampoco para decir que están perdidos, aunque bueno, sí es cierto que no era el más rentable electoralmente, pero hemos visto muchas sorpresas, entonces no se puede cantar victoria por ninguno de los dos lados todavía, aunque ahora sí está por las nubes Enrique Alfaro, y de que se sacó la rifa del tigre y que va a ser muy complicado, casi misión imposible como aquellas películas, eso sí es cierto. ¿Fue en realidad una negativa de Arturo Zamora o pesó más la oposición de los cercanos al gobernador? A ver, yo creo que el CEN del PRI midió todo eso, y el ánimo que dejó Arturo Zamora aquí cuando dejó la Secretaría de Gobierno, sin duda fue un factor que pesó, sobre todo en la decisión de Arturo Zamora de hablar y tratar de convencer a la dirigencia priista de Enrique Ochoa, y seguramente desde que fue designado José Antonio Meade con José Antonio Meade, fue un factor de decisión de Zamora para argumentar que su mejor lugar estaba allá, ¿no? Y que él pues no le interesaba y no quería volver a competir por Jalisco, aunque estoy seguro que también les dijo que él estaba para lo que el partido dispusiera, pero seguramente ese fue un factor con el que Arturo gana y los convence de que ayuda más estando en la CNOP como uno de los operadores políticos importantes del prismo nacional y pegado a la campaña de José Antonio Meade, ¿no? Desde que se destapó a José Antonio Meade, le tuvo algunas consideraciones, estuvo muy cerca ahí. Entonces yo creo que eso, Arturo Zamora logra lo que él quería, que era no venir a competir. La designación de Miguel Castro desde luego sorprende, pero siempre estuvo en los escenarios del CEN del PRI. O sea, tan estuvo que nunca dejaron de medirlo. Y lo llaman porque, aunque a distancia de Zamora, era el segundo con mayor puntaje. Entonces, si ustedes recuerdan, Miguel Castro estaba abiertamente ya jugando por Guadalajara. Y es del CEN del PRI donde le dicen, oye, éntrale. Desde que el gobernador le dice que ya se vaya, o sea, que ya llegó el momento de pedir la licencia, le pide que aclare que también va a buscar. Y por eso él también dice que no lo descarta, que nadie lo descarte también para buscar la gubernatura, ¿no? Es esta misma lógica que opera con Meade, ¿no? No ir ni decantarse por el más popular, que era en este caso Osorio Chong a nivel federal, en este caso era Zamora, sino ir con un funcionario de trayectoria intachable, de resultados, con una carta de limpieza para contrarrestar con esta mala imagen que tiene el PRI por la crisis de seguridad, por las promesas no incumplidas en este tema, por los escándalos de corrupción. Entonces buscan a alguien que no tenga un pasado que se le pueda reclamar eso. Entonces yo creo que Miguel Castro cumple sin duda ese perfil, es un hombre de una trayectoria pulcra, pese a que es experimentado, pues ya estuvo 2 veces en el ayuntamiento de Tlaquepaque, fue coordinador de los priistas en el Congreso local en un momento sumamente polémico
y crítico del Congreso, Y ahí se echó encima a sus Pugnó por la desaparición de las casas de enlace opacas. se echó encima Se a echó sus encima, propios a sus propios compañeros diputados por borrarlo de las casas de enlace, por tratar de darle transparencia a los temas de los fondos para cada partida, y fue alguien que decidió ir Y las formas valoradas, que también era el gran negocio del Congreso. Él tenía en la bolsa la Secretaría de Desarrollo e Integración Social desde el arranque del sexenio de Aristóteles Sandoval. Y él dice, no, a ver, yo quiero ir al Congreso, ahí puedo aportar, el Congreso está crítico y yo quiero ir ahí a intentar limpiar algo del Congreso. Le fue mal, incluso con sus compañeros, pero te habla de un político que no es acomodaticio. En la Secretaría de Desarrollo Social tampoco se conoció ningún escándalo de uso de recursos públicos en beneficio personal. Entonces, pues llega ahí, pero me temo que esa trayectoria limpia no es suficiente para darle la vuelta o ganar por sí mismo con esa presentación limpia una elección a la que llega completamente de retador y abajo, ¿no? Dos grandes retos: convencer primero a los priistas, sobre todo aquellos que dejó con alguna herida por ahí todavía abierta en su paso en el Congreso o a su paso por Guadalajara, el PRI Guadalajara, y por la otra convencer al electorado, David. Sí, yo creo que Castro arranca cuesta arriba, pero la parte que me parece mucho más sencilla es la interna, es decir, convencer a su partido es disciplinado. Ya tiraron línea, la tiró el presidente del PRI nacional, el propio candidato a la presidencia, el gobernador. Es decir, hoy absolutamente nadie cuestiona la candidatura de Miguel Castro y los priistas se van a alinear. Creo que lo más difícil va a ser convencer al electorado, convencer a los votantes de que el PRI es una opción hoy para Jalisco. Y esa es la parte más complicada, porque creo que tiene que ver no solo con el hecho de que Alfaro esté muy arriba en las encuestas, sino también porque el PRI va muy abajo en la intención del voto, y en particular en Jalisco el gobernador y el grupo en el poder y el PRI en Jalisco no se preocuparon por formar cuadros, por perfilar aspirantes que tuvieran hoy un mejor posicionamiento para arrancar. Creo que tardíamente el gobernador primero quiso construir a alguien para las intermedias, que no funcionó, y ahora para el final del sexenio lanza a alguien que tampoco lo perfiló tan clara y abiertamente, y por eso entra tan rezagado. Entonces creo que Castro, si bien no era el priista mejor posicionado, sí está entre los tres más rentables, pero en ningún caso hay un candidato que sea realmente competitivo frente al alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, que va muy por delante en las encuestas. Y yo creo que también el hecho de que estén compitiendo, digamos, estén siendo ungidos los candidatos por unanimidad, por unidad, también hace que no haya esos procesos internos que son importantes en el posicionamiento de algunos aspirantes, y que en el caso de Miguel, pues sí llega por dedazo, ungido, incluso muy nombrado por el centro, y eso a muchos les parece que es ajeno a la discusión local, a los procesos de la ciudad, y eso creo que deja a Miguel en una posición muy difícil. Y lo último que yo diría es que Miguel era mucho más rentable para Guadalajara que para el gobierno del Estado. Es decir, yo creo que la apuesta estratégica del PRI fue equivocada. Si hubieran concentrado todas sus baterías en Guadalajara, Miguel Castro hubiera sido mucho más competitivo para buscar la alcaldía de Guadalajara frente a un candidato que no es Enrique Alfaro, que en la gubernatura, donde creo que le va a ser mucho más difícil. En ese sentido hay un enroque, ¿no? Lo que hace el PRI hace ser un enroque. Al candidato que más buscó la postulación estatal le dicen, oye, pues tú te registras a Guadalajara. Almaguer va por Guadalajara, y a Castro, que buscaba Guadalajara, lo mandan al Estado, ¿no? Porque a la dirigencia nacional le importan más los votos, la cantidad que al triunfo. Hoy nos sorprendemos, pero hace 6 años Castro aspiraba a la gobernatura. Recuerden las notas de hace 6 años, todo cambió, pero ahora otra vez la circunstancia fue así. Pues el tiempo se nos ha venido encima, tenemos que ir a la pausa y tenemos comentarios de ustedes que un poquito más adelante vamos a darles lectura. Regresamos para seguir platicando acerca de lo que está ocurriendo en Jalisco en este tema electoral. No se vayan.
Elección de 2. A menos de 7 meses para los comicios, en Jalisco los partidos cuentan con sus respectivos gallos. Otros más van por la vía independiente. El alcalde tapatío Enrique Alfaro, ya registrado como aspirante a la gubernatura, solicitará licencia a su actual cargo el próximo lunes. En tanto, en Morena, Carlos Lomelí está más que puesto para competir por Jalisco. Y en el PRD, el académico Carlos Orozco busca ser el abanderado. Entre los candidatos independientes para Jalisco destacan Salvador Cosío y Vicente Fernández Jr. Especialistas ven una elección entre dos: Enrique Alfaro por Movimiento Ciudadano y Miguel Castro, que buscará dar el campanazo y mantener al gobierno en manos de su partido. Y antes de entrar en materia rapidísima, lectura de algunos de los comentarios que ustedes nos hacen llegar y a propósito de lo que comentábamos en el anterior bloque. Miguel Castro, ¿servirá de contendiente en contra de Enrique Alfaro hacia la gubernatura de Jalisco? Fue la pregunta que se lanzó a través de Canal 44 en sus redes sociales. Salvador Bravo dice: cuando sabes que tu candidatura no está a la altura de las circunstancias, pero qué sabroso es viajar y gastar dinero ajeno. Gracias, Salvador. Núñez Fabián, buena jugada del PRI, no revelar su candidato a gobernador hasta el último momento. No, bueno, nos falta el PAN, que todavía no revela su candidato. Sí, y ese lo mencionamos en un momento. Pues quién sabe. A lo mejor ya se les olvidó que tenían que elegir. Víctor Miguel Peralta. Ángel Martínez no sale del Senado. Así dice. es. Víctor Peralta dice: ¿a qué le tira el PRI con este candidato a ponerle la gubernatura a Alfaro en bandeja de oro, al no poder pelear, que no tienen mejor gallo? Muchas gracias. Pues era lo mejor que tenía. Ignacio Tarso dice: ni un voto al PRI, así tajante. Gracias, Ignacio, también por participar. Sigue haciendo llegar sus comentarios a propósito de este y los demás temas que estaremos tocando aquí en Controversia. A ver, pues ya que estamos hablando del tema de los candidatos, de verdad, el PAN, yo creo que en las repeticiones ya van a tener candidato, pero cómo se tardaron y siguen dormidos, aletargados. Lo que me explicaba el día de hoy alguien del comité estatal del PAN muy metido pues en este asunto. No, hasta eso que no. No, explicaban que como ahí el sistema es método de designación, que están, hay que recordar que se vence. Nomás unos lo disfrazan de otra Exactamente. forma. Entonces se vence el plazo, pero para precampañas. Entonces, si no tienes precampañas, decía él que sí pueden esperar, de acuerdo a lo que él comentaba, hasta el punto de designar al candidato y ya registrarlo llegado el momento, aunque pues te perderás todo ese momento en el que se pasean aunque sea un precandidato único. Pero esto no quiere decir el no tener precandidato que no vayan a tener candidato en su tiempo. Que quieren competir, exactamente. La realidad es que no tienen gallo y no hay muchos que se animen. Se ve mencionado incluso a Abraham González Ulleda, a Gerardo Octavio Solís Gómez, también al mismo Martínez Espinosa. A ver, yo creo que Garza no aceptó. Yo creo que ahora que Alfaro los dejó colgados de la brocha, ¿no? Que dijo que aquí el frente los desestabilizó a todos. El frente no se hacía en Jalisco. Pues yo creo que en el PAN y en el PRD se quedaron medios desencanchados, ¿no? Ya iban como diciendo, pues no vamos a necesitar definir candidato, ya tenemos aquí a uno. Creo que eso los sacó de la jugada, se están viendo lentos y habla de la debilidad de ambos partidos en los que están en Jalisco, ¿no? En los sondeos es pues sorprendente ver cómo el partido del que Jalisco fue bastión, hoy aparece hasta en cuarto lugar, incluso superado por una medición. Hasta el candidato independiente, Salvador Cosío, que salió arriba del PAN en una encuesta, ¿no? Entonces eso te habla de la debilidad. Ya no digamos 2 dígitos, ni a 5% llega el PAN en estas mediciones. Sí. Está hecho y en el PRD, bueno, también creo que no tienen una carta fuerte para postular. ¿Qué te pasa? Carlos Orozco. ¿Carlos Orozco no te gustó? Santillán. Creo que no tiene mucha. Aunque dijo que esperaba que hubiera madurez y hubiera frente y alguien lo salve, ¿no? Parece que. Todavía quería resucitar al frente. A mí me parece que va a haber un frente, una coalición parcial, menor o flexible, es decir, con los mínimos, para ir a ciertos municipios y a ciertos distritos donde juntos claramente les conviene más que ir separados. Bueno, y en lo los de demás, Hagamos es una prueba.
El vínculo que se da con Hagamos de hoy, por supuesto que te da. Sí, va por la Ahí misma va la línea. candidatura al Distrito 4 de Enrique Velázquez. Exacto, para tratar de ser competitivos y meter. Pero en el caso de las candidaturas al gobierno del Estado, también creo que ahí puede haber una especie de acuerdo de decir, bueno, sí nos tomó por sorpresa la negativa reiterada del candidato a la gobernatura Enrique Alfaro, pero tampoco era algo que no se les hubiera anticipado desde tiempo atrás, porque no lo dijo recientemente el candidato, lo ha venido diciendo desde tiempo atrás, y han tenido suficiente espacio para ir madurando sus candidaturas y siguen sin poder presentar un candidato realmente competitivo. Yo creo que también puede ser parte de la estrategia de un frente que no formaliza, pero que presente candidaturas menores, simplemente para no dejar de presentar, pero no con el ánimo de quitarle votos a Alfaro, sino más bien en todo caso de competir contra el PRI. Y en ese sentido, el candidato del PRD, Carlos Orozco, es un buen tipo, es un hombre de izquierda, pero es un personaje menor, no es una figura pública, no es alguien contradictoria, no es alguien que realmente vaya a empujar al PRD en Jalisco. Yo creo que al contrario, el PRD está en vías de extinción en Jalisco, con mucha dificultad va a tener más del 10% de la votación, y en el caso del PAN creo que sí hay más jaloneo porque hay distintas corrientes de los exgobernadores que quieren a uno u otro candidato y ahí todavía no se ponen de acuerdo, pero igualmente cuando saquen a su candidato tampoco va a ser alguien competitivo. Creo que van a ser más interesantes las candidaturas independientes, aunque pudieran estar representando intereses oscuros o no confesables, pero que van a ser la novedad frente a los candidatos del PAN y el PRD. Y además ¿Sí en el PAN, ¿Ves a varios independientes de los 6 que nos quedan? Yo creo que Cosío Gaona y Vicente Fernández sí pueden conseguir las firmas y sí creo que pueden llegar a la boleta haciendo una función, un papel que todavía no sabemos bien a bien cuál va a ser. Aunque Vicente Fernández ni siquiera fue a la capacitación para recibir el voto quien electrónico. lo impulsa, que es un candidato a la presidencia, lleva 100 firmas a la presidencia de la República. El otro candidato independiente ni el nombre me sé, No, la verdad. creo que de los independientes solo Cosío puede lograrlo. ¿Sí? Yo creo que es el único. Y nada más para cerrar lo del PAN, habrá que ver si no pasa con Anaya, que seguramente va a estar promoviendo el voto, pero de Alfaro, no el del PAN, el del candidato del PAN a la gubernatura. Va a pasar como el anterior con López Obrador, que decía voten por Alfaro y no por Garza, del PRD. Todo indica que Anaya estaría más bien impulsando el voto para Alfaro. Pues claro. Entonces, Y es que seguramente así van a Porque proceder. Así además menos va a hay querer otro, quién es hay otro alguien estando en el ingrediente PAN. adicional. Se venció el plazo para nombrar magistrados electorales en Jalisco, que tiene que ver justo con esto, porque Miguel Ángel Martínez insiste en el Senado que su hermano sí puede ser reelecto. Y entonces en los jaloneos esos internos del PAN, porque la bancada del PAN en el Senado respalde la ratificación de su hermano, se venció el plazo para nombrar a los magistrados electorales y esto enreda las cosas al interior del PAN y también el nombramiento de magistrados para Jalisco. El Senado termina actividades el jueves, esto tendrá que resolverse antes de esa fecha y seguramente entonces ya Miguel Ángel Martínez tendrá Regresará a su tiempo función de presidente y se acordará que tendrá que votar. Que tiene que sacar un candidato. Exactamente. O sea, eso es lo que tiene ahorita atorados los acuerdos internos del a lo Partido de mejor se Acción anima él ya de Nacional. puro gusto. Pero, se queda pero la más mano. allá de la pequeña política, de la grilla cotidiana, digamos, lo que vemos es una crisis muy profunda del PAN que no termina de tocar fondo. Cuando hace un sexenio eran pero gobierno los anayistas, hasta... esos ya están con Alfaro, esos Sí. no necesitan un frente para respaldar a Alfaro, esos ya están ahí. No, me refiero a los que Quedan los de en el Miguel PAN. Ángel, pues los de Miguel Ángel. Los de Ramírez Acuña, A ver, los es, Pues son los de mismos. a ver, Margarita. es este sector del Bueno, PAN. Margarita ya tampoco está. Es este sector del PAN que estuvo desde la elección estatal de hace 6 años con Alfaro y que ha ido creciendo a la de No, es Guadalajara. mayor incluso mucho. O Sí, sea, por hay eso, otro que se ha ido grupo, incrementando. claro, sí, por Se ha supuesto. ido incrementando. Ramírez Acuña es el único, pero no tiene gente que Pues le sigue juntaron reacio. a Pero 30, todos los Margarita, demás. entre los tres 30 gobernadores, firmas. 30 firmas le consiguieron a Sí, Margarita. pues nomás las esposas y ellos. Ese día 30. ¿Serio? 30 firmas. Bueno. Sí, la esposa. Nada más para responder a lo que se planteaba un poquito de la cápsula. ¿Será en realidad una elección de 2 en Jalisco? Pues por lo que se ve, sí, por lo que apunta, sí. sí. Es PRI-MC, claro. Nada más. De uno y medio contra a ver, 30. ¿Y Carlos Lomelí dónde lo A menos dejan? que, a menos habrá que ver cómo crece Lomelí y cómo crece y ver si el candidato independiente logra capitalizar
el rechazo a los partidos, ¿no? Pero no, bueno, también el candidato independiente es Cosío Gaona, que toda su vida ha militado. A ver, pero te digo algo, yo creo que los votantes nuevos ya no tienen ese referente. No, pero basta con Google para que Pues sí, Cosío para que Gaona sepas quién aparezca es, claro. Lo como sacan alguien eso en la profesional. campaña. Él mismo se define como un político profesional. Creo que por lo menos es menos cínico en no presentarse como realmente ciudadano independiente crítico. No, es un político profesional que no tuvo cabida en los pero partidos. desde luego y va a se ser está interesante los votos que logre Morena, que puede traer una inercia interesante Seguro alcanza por lo que para haga 3 o AMLO, 4 pluris locales. y lo que sumen de votación el independiente y Carlos Lomelí por Morena, y que pueda volverse en fiel de balanza de una elección que eventualmente se cierre, que ahorita por las encuestas parece que no se Y la va otra a cosa cerrar. es, insisto, yo este acuerdo que ya hay con el Grupo Universidad, que encuentra la salida a través de Hagamos, con este convenio que se firma hoy ante el Instituto Electoral, que garantiza las candidaturas por lo pronto para Enrique Velázquez y seguramente De para la mano Mara de MC, Robles. de la mano de MC, ¿verdad? Así es. En coalición. En O sea, coalición. es una alianza de facto entre el alfarismo y el padillismo. A ver, y en este tenor, hablando de fieles de la balanza, ¿dónde dejan al Partido Verde, a Encuentro Social, a todos esos fieles de la balanza? Digo, ay, disculpen, Yo creo que el Verde está, como siempre, negociando con el PRI, vendiendo muy caro su alianza, es decir, ellos... Muy caro son. Que le fue vital hace 6 años, ¿eh? Sí, Que le fue vital al PRI. a un costo muy alto, pero sí fue Ya la no local diferencia. no hubo, ya Pero se porque en el lo costo que local, le dio no le dio nada. Yo creo que le salió barato más bien. ¿Sí? Sí, claro que sí. Ya en la práctica, cuando ya ganaron, le salió barato. Ahora, ya hubo una alianza nacional, ya el Verde se Verde ya se postuló pronunció a MID, por ¿no? MID, Sí. y eso de alguna manera empuja a que aquí los verdes se pongan de acuerdo finalmente Y de con... encuentro social, creo decía, ¿no? De una locutora de un programa Del Panal, católico, Encuentro algo Social, así, ¿no? Que ese es el perfil que tenían, pero ahí la verdad poco se sabe de ese Exacto. partido. Bueno, nosotros tenemos que ir a la pausa. Continuamos enseguida. Un frente con candidato. Pese a todos los pronósticos, se consolidó el frente PAN, PRD y MC, con miras a los comicios presidenciales de 2018. En la consolidación del frente, Ricardo Anaya, dirigente del PAN, se queda con la candidatura presidencial. Miguel Ángel Mancera seguirá en la Ciudad de México. El frente acerca al gobernador Miguel Ángel Yunes y al dirigente de MC, Dante Delgado, luego del encarcelamiento del primero en 1996, operado por el segundo. Anaya, al igual que Mid, son cínicos, pirurris y títeres de la mafia del poder, afirma López Obrador. El PRI, por su parte, alista la coalición con el Verde. Y parte de las sorpresas fue que, pues sí se llegó al frente, que en algunos momentos Yo hasta pensé que sí se había registrado López Obrador. Las premoniciones eran en algunos momentos de que no se lograría, que terminaría rompiéndose, y pues ándale que sí. Y con Ricardo Anaya al frente. Pues sí, yo creo que para mí el frente siempre estuvo claro en que se iba a constituir, pero creo que... ¿No dijiste eso hace 15? No, Claro, no te creas. sí. No, siempre pensé que iba a haber frente, pero creo que no es el frente tan amplio y tan completo como los promotores del frente esperaban. Es decir, Así es. hubo costos en el camino frente altísimos. Margarita, muchos panistas que se fueron con Mir, muchos que se están yendo con López Obrador y Morena. Es decir, Mancera. Mancera, es decir, hubo Y Mariano jaloneos, Valle también, ¿tú crees jaloneos que va a muy estar? fuertes y yo creo que al final del día la ruta que siguieron los frentistas fue la correcta. Primero era el programa, luego la plataforma y al final las candidaturas, porque eso los fue amarrando y acercando, de tal forma que al momento de llegar a la parte más difícil que eran las candidaturas, ya tuvieran un trecho recorrido juntos, ya tuvieran acuerdos, ya hubiera firmas y compromisos, de tal suerte que los costos no superaran a los potenciales, porque todavía no son beneficios, sino potenciales beneficios, de tal suerte que al final sí se dio la tercera alternativa para este país, además del PRI Verde, Morena, PT, y en ese sentido pues están las tres opciones para el electorado mexicano en el 2018. Y el caso del Frente pues es interesante porque ha sido fuertemente criticado por pragmático, por
artificial, por forzado, pero también por mucho reconocido como parte de la negociación política, como la posibilidad de generar un tercer polo, como el encuentro de dos ideologías que no son necesariamente antagónicas. Es decir, ha tenido lecturas contrastantes. Y en todo caso lo interesante es que pues ya está ahí, ya hay una serie de candidaturas y se vuelve en una opción competitiva que no lo eran de manera individual tanto PRI como, PRD como PAN. Es que sí, es decir, o iban enfrente para poder competir o se quedaban en cuartos y terceros lugares muy lejanos. Entonces, esto es la única posibilidad que al final del día tenían para poder presentarse frente a Mid y Andrés Manuel López Obrador. Y Anaya, pragmático, ultranza, ¿no? Confirma toda esta historia de parricidios y de traiciones. Sorprende cómo fue dejando a sus adversarios en el camino, ¿no? ¿Cuáles parricidios? Espérate. ¿Cuáles parricidios? Político, pues. Político, claro. Sí, Porque dije, a ver, eso yo no me lo sabía. Lo han escrito varios, como por ejemplo Ricardo Alemán decía esto de que él ha cometido varios parricidios políticos, primero con Garrido en Querétaro, y luego Ahí me lleva de tener rotativas, a Gustavo Madero también termina traicionándolo y él mismo es el que le da la puntilla. Y así también fue arrinconando a sus rivales, a Margarita Zavala, hasta terminó por echarla. Ya después Moreno Valle también lo desplazó. No le echó, se y fue. solo le faltaba uno que era ya Mancera afuera también. Y también el gobierno federal tampoco lo pudo doblar, el gobierno de Peña Nieto, a pesar de que se vinieron todas las filtraciones y la andanada mediática en varios diarios. Y no pudieron frenarlo. Y ahora, pues contra todos los pronósticos, ahí está el niño Maravilla. Se distancia, por cierto, hace este distanciamiento de Fox y de Calderón en su discurso, lo pone muy, muy claro, pero bueno, ya es pura verborrea, ¿no? Porque eso de que el cambio de régimen, siendo como son ellos, entonces ahí está el frente, intenta ponerse como esta tercera vía, porque lo que nos han estado diciendo es primero asustarnos con el petate del muerto de que con Morena va a ser Venezuela, o es el PRI corrupto de siempre, entonces la tercera vía es la de nosotros. Vamos a ver si de veras se consolida así con los personajes que están ahí, pues no, porque lo que vimos es que son los políticos con las mismas usanzas de siempre que se repartieron el botín, Barrales, Anaya, y pues ahí a Dante Delgado lo que le vaya cayendo es ganancia. Y en este arranque, bueno, en el que tenemos que analizar de alguna manera, aunque de manera muy rápida también, a todos los precandidatos a la presidencia, ¿cómo evaluar este arranque de Andrés Manuel López Obrador y su decálogo que de repente, bueno, parece que trae una bolsota de dinero para poder hacer todo lo que nos platicó? Bueno, no, son los miles de millones, ¿qué? 500,000 millones que se va a ahorrar de corrupción. De la corrupción. De ahí va a salir todo. Y las medidas de austeridad también. Por supuesto, que va a aplicar. Suena para algunos descabellado, pero claro que con medidas de austeridad habría un gran ahorro. No sé si alcanza para tanto. Pero para financiar todo eso y los 3,600 mensuales para los ninis. Para ninis, 2 millones. Hay que sacarle cuentas, digo. Las becas. Todo el mundo suscribiría el decálogo de Andrés Manuel. Digo, nadie está en desacuerdo en que se logre todo lo que él dice. Pero el tema, y yo creo que de eso se van a tratar las campañas, de cómo se tiene que confrontar desde la sociedad civil a los candidatos para pasarles un examen de, a ver, eso que dices está muy bien, pero ¿cómo le vas a hacer? Que ahora digan el cómo y ¿Qué con metas vas a tener para medir que lo cumpliste o no? Yo eso diría del decálogo de hoy de Andrés Manuel, que es bueno para la comunicación política, ¿no? Esa frase de queremos becarios, no sicarios, es fabulosa, pero ¿cómo le vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar la lana para eso? Todos queremos un país en paz, ¿cómo le vamos a hacer? Eso decía Peña Nieto, y ve dónde andamos, ¿no? No se logró nada de eso. Creo que el frente, el que se haya logrado el frente, que haya superado el tema de la nominación presidencial, que muy hábilmente la logró Anaya, la fue construyendo con un gran oficio y talento político, pese a todos los muertos que dejó en el camino, pero lo que se propuso lo logró y dejó al lado adversarios grandes como Margarita, como a Mancera, que fue el último que le ganó, pese a que insistía en que hubiera un proceso democrático, pasó por encima de la tradición
democrática del PAN, que era el partido que más había mantenido este asunto de las contiendas internas para definir a sus candidatos. Yo no oigo a Ernesto Rufo, no oigo a José Luis Romero Hicks, no oigo a Romero Valle patalear y exigir una interna, porque ven que Anaya logró un control casi absoluto del PAN, donde no tiene objeto patalearle la presidencia. Pero, pese a todo ello, creo que es un elemento que le da un interés nuevo a la elección presidencial, el Frente, que se posiciona en un arranque, de acuerdo a las encuestas, por ejemplo, de Mitofsky hoy, en un arranque muy parejo, casi de tercios. Entonces, bueno, ahí va a ser muy interesante si se mantiene en tercios la competencia o alguno de esos tres se desploma, que es muy improbable que sea Andrés Manuel, puede ser o Ricardo Anaya o Mid, para cerrar con 2 la elección presidencial. La sorpresa la ha dado el Bronco entre los independientes, que el Bronco, bueno, llega a diciembre ya con el número Le de falta la firmas distribución suficientes, por estados. pero esas le faltan y en mes y medio dice que la va a lograr. Es 1%. Ya es el 1% que se va a dedicar prácticamente mes y medio a recabarlas. Entonces, como que ya la tiene fácil. ¿Le va a servir de algo después? Pero nomás eran 4 estados, ¿no? Falta distribuirla en la mitad de los... Aunque en números ya la alcanzó, ya lo único que necesita es ir cubriendo. Exacto, nada más es ir a recoger 2, 3 firmitas en los estados que le faltan, 12 y se acabó. Yo creo que la tiene totalmente resuelta la candidatura. La pregunta es quién se la operó, quiénes son los seguidores del Bronco en los estados fuera de Nuevo León, porque llama la atención la velocidad y la contundencia con la que levantó las firmas para su candidatura, pero yo creo que ya está en la boleta el Bronco y el Bronco va a ser también un personaje interesante porque las encuestas lo colocan en más o menos, la menos es 4% y la más es 7%, es decir, va a andar en el 5%, y eso puede ser determinante precisamente cuando la elección se cierre, se cierra a 2%. Se mantenga tercios. Se mantenga tercios, todavía peor, porque entonces el diferencial se vuelve todavía más determinante. Sea tercios o a 2, seguramente en la final estará López Obrador y este tipo de porcentajes van a ser muy importantes para determinar en ese sentido, la pregunta sería, ¿para quién juega el Bronco? Y hay muchos que dicen que su pasado priista pues ya volvió a aflorar, ¿no? En esa estrategia de atomizar el voto, ¿no? Pero y que Margarita no les dio lo que tenía que rendir realmente para lo que era su candidatura independiente. Ahora van a correr con Mid, ¿no? Es todos estos calderonistas a esa opción. Y volviendo a lo de López Obrador, ya nomás para concluir eso, por lo menos sí deja muy en clara una posición opuesta a la que tiene el peñismo y a la que tiene en este caso el PAN. A muchos les asusta esta posición de que el Estado debe redistribuir la riqueza, pero pues para eso se creó el Estado, ¿no? Para los más vulnerables, protegerlos. A muchos no les gusta esto porque dicen que es pasado de moda, pero bueno, también recordemos cómo nos ha dejado el neoliberalismo y pues la verdad que sí habría que ponerse a cuestionar algunos esquemas que hay actuales y de que se necesita darle la mano a los más fregados, sin duda eso nadie tenemos duda de eso. Se requiere regresar al subsidio. Bueno, así como lo dices, cualquiera es que subsidias se otras cosas, ¿no? subsidias la corrupción, subsidias a las grandes empresas internacionales que le regalas el suelo y le regalas todo. Darles espacio a las empresas mineras, a los que están sacando el agua para estos proyectos hídricos, o sea, esos subsidios claro que son peores, ¿no? Desde luego, o sea, y esos sí son perversos. Tenemos que ir a los comentarios de ustedes. Gracias por participar. Sorprende la elección de Ricardo Anaya como candidato de la coalición Por México al Frente. Bueno, nos cambian el nombre cada rato, pero ya queda esa. Es Por México al Frente, ¿no? Por México al Frente. ¿O se trata de un autodedazo ya anunciado? La pregunta Canal 44. Nos dice, bueno, muchas gracias. ML Wolf dice, tanto Morena, PAN y MC están utilizando las mismas tácticas. Autoimposición, autodedazo, o como lo deseen llamar. Lo más sorprendente es la jugada de dedo que les dio a todos el Divo Anaya. El Frente lo construyó para quedar él. No había otro, o no lo notaron. Lástima para la otra. Pues en realidad quien construyó el Frente fue Mancera, ¿eh?
Pepe Torres dice, critican al de Morena y todos usan las mismas estrategias. Autodestape, son farsantes. Muchas gracias por su participación. Humberto González dice, esta asignación solo perjudica la precandidatura de Zavala. Muchas gracias también a Luis Reilán, dice, tal parece que el PAN está fragmentándose. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y sus comentarios. Regresamos en un par de minutos. Un fiscal que debe esperar. A la espera en el Congreso local de otra terna para elegir al fiscal anticorrupción en Jalisco. La primera terna, conformada por Lilia Iris Morán, Rogelio Barba y Adrián Talamantes, quedó invalidada y ya no podrán ser propuestos. Ismael del Toro, diputado de Movimiento Ciudadano, calificó a los integrantes de la primera terna como personas con suficiente calidad moral, pero no fueron aceptados por la ciudadanía. No podemos dejar de escuchar a la sociedad y no atender sus recomendaciones, dijo el diputado priista Hugo Contreras. El Congreso local tiene hasta el próximo jueves para elegir al fiscal anticorrupción en la entidad. ¿Un fiscal que habrá que esperar o un sistema anticorrupción que parece que también está haciendo agua, Jaime? A ver, lo que comentamos aquí la semana pasada fue un inicio errático, hubo un tropiezo serio con este asunto de la terna maiciada, ¿no? Con cuotas claras de los tres factores de poder que, como aquí dijimos la otra vez, mantuvieron o mantienen en coma la fiscalización en este estado, ¿no? Fueron los que mantuvieron ahí más de una década al ex titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Entonces, el hecho de que el gobernador no haya reparado en eso y haya mandado esta terna fallida, pues desde luego que le puso ahí un contratiempo serio a la construcción del sistema estatal anticorrupción, que refleja todas estas resistencias a la rendición de cuentas que no solamente están dando aquí en Jalisco, sino a nivel nacional. Hoy también en San Lázaro aplazaron el tema del nuevo auditor superior de la Federación, ¿no? Entonces, creo que en esta segunda terna se tiene que ser muy cuidadoso y ahora sí cumplir esta promesa de que se va a tomar en cuenta y que va a ser definitiva la valoración técnica y las recomendaciones de los 5 notables anticorrupción que conforman el Comité de Participación Social. Creo que si no, se va a poner otra vez en jaque este sistema estatal anticorrupción, ¿no? Bueno, está sucediendo lo que ya se había mencionado inclusive justamente la semana pasada, pues ya nada más desahogar el tema para que luego no haya por ahí algún problema de índole legal para que salga la nueva terna. ¿Hay confianza en que ahora venga la buena? Yo creo que ya de alguna manera lo que sucedió demuestra que los partidos políticos no van a resistir esta tentación de tratar de manipular. Además, creo que no hay otra manera de hacerlo. El hecho de que, como quedó establecido en los procedimientos en la legislación del sistema estatal anticorrupción, permite que la decisión final la tomen los actores políticos. Por eso, digo, no nos debe sorprender que haya repartos. Lo que no podía haber era un reparto tan burdo como el que pretendía el gobernador Aristóteles Sandoval al enviar incluso a alguien que ni siquiera quiso ser evaluado, al enviar a una de sus funcionarias que además ha dado muy malos resultados en el trabajo que se le encomendó, y al mandar a alguien que ni siquiera había alcanzado o que no había estado entre los mejor evaluados. Creo que ha habido algunos candados o algunas etapas de los procedimientos que han establecido en su momento la Comisión Especial y ahora el Comité de Participación Social para transparentar y generarle un costo más alto a los políticos en las decisiones que van a tomar. Vemos, por ejemplo, en los resultados que se dan a conocer ayer sobre la evaluación a quienes pretenden ser magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, que los magistrados que están buscando estar en esta sala, en el caso de Laurentino y de Armando García Estrada, ni siquiera alcanzan a estar entre los mejor evaluados, salen hasta el tercer bloque en calificaciones y luego
otros actores políticos, el expresidente del tribunal, del Instituto Electoral, otro exconsejero electoral, los 2 consejeros de la Judicatura, todos salen hasta abajo en calificaciones. Esto, aunque ya venían apadrinados o ya se hablaba de que podrían ser algunos de los que estaban siendo impulsados, pues por lo menos transparenta que no son los mejores ni los mejor calificados, y creo que el costo político, tanto para los diputados como para el gobernador, ahí está con lo que sucedió con la terna. Y ahí hay una utilidad y un beneficio muy concreto del trabajo del Comité de Participación Social, ¿no? Está encareciendo las decisiones políticas. A mí me parece que el problema del tiempo político y del diseño institucional para la creación del sistema estatal anticorrupción hizo que se tuvieran que hacer más de 10 nombramientos muy, muy importantes prácticamente de manera simultánea. Y eso metió mucha presión tanto al Comité de Participación Social como a los distintos actores, observadores externos y demás, y eso ha permitido que a río revuelto, pues ganancia de pescadores, porque cuando se tienen que nombrar a 10, 12, digamos, titulares importantes, eso, digamos, propicia el reparto de cuotas, la partidización de las decisiones, cuando justamente el escalonamiento o los nombramientos espaciados o separados son los que permiten que, al estar en juego solo una posición, las distintas fuerzas políticas se tengan que pelear por esa posición y que resulte el mejor. Pero cuando son 10, 12 como ahora, pues hay una suerte de reparto. Tú me das un magistrado, yo te doy un comisionado, yo te doy un auditor, etcétera, etcétera, que son acuerdos que, por supuesto, son clandestinos, confidenciales, que ocurren entre las fuerzas políticas y los partidos políticos y que se quieren llevar a la práctica mediante este tipo de propuestas o ternas que son absolutamente no solo inviables en algunos casos jurídicamente, sino políticamente incorrectas. Y eso no es un error del Ejecutivo Estatal de que planteó un asesor una idea mala de mandar 3 nombres equivocados. No, hay una propuesta deliberada de tratar de meter un gol a la ciudadanía, al comité y a la opinión pública para tratar de tener personajes a modo que sirvan para legitimar una creación que es el Sistema Estatal Anticorrupción y no tanto realmente para buscar que sea efectivo su trabajo, pero también consagrándose, quedando bien con un Comité de Participación Social al que le apostaron que no sería suficientemente fuerte o no presentaría un obstáculo para ese tipo de nombramientos. Por fortuna el comité ha hecho bien su trabajo. Sin hacer demasiado ruido, porque también no se trataba de que armara un escándalo cada que sucediera una situación irregular. Ha seguido los conductos que tiene. Desde luego, los conductos institucionales, pero por fortuna hubo otras voces también que se sumaron y entonces eso tuvo que echarse reversa porque evidentemente había un acuerdo. Muchos decían que para repartirse, no, en una terna no se reparten porque solo va a quedar uno, pero claramente estaba perfilado uno de esa terna que se había resistido a la evaluación, que había omitido la presentación de documentación básica y que incluso había mandado regalos. El reparto venía conforme vayan saliendo pero las distintas posiciones, ¿no? La lógica era repartirse el costo político de la terna. Ahí estaba el tema. Más bien yo creo que en esa terna había un claro favorito, en otras ternas hay otros perfilados. Es en el conjunto donde claramente ajusta para todos. Cuando vas a nombrar de sopetón en pocos días a 12 personalidades, figuras fundamentales de un sistema estatal anticorrupción, te da para 3, 4, 2, 1. Pero el tema de la transparencia en la evaluación fue básico, porque ahora ya sabes quiénes no alcanzan esos niveles y ese es no lo vergonzoso, que están metiendo a las ternas y a las propuestas no los mejor evaluados, no los de mejor reputación, no los que se sometieron a todas las evaluaciones, sino todo lo contrario. La evaluación no nada más es el examen, es un paquete que se le da un puntaje a cada uno de los requisitos. Es desbaratarles también el tablero que ya tenían negociado, ¿no? Porque obviamente esta ya iba para un personaje a cambio de dejarle a los otros partidos, los magistrados, los órganos de control, pero al no funcionar esta primera, pues ahora están en un problema porque ya no pueden cumplir con los otros grupos ese intercambio. Y bueno, y respecto al conocimiento, está muy bien lo que está haciendo el Comité de Participación Social, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que no solo es el conocimiento, también hay que ver el renglón de la autonomía, la independencia y la probidad moral, porque
porque muchos seguramente saben, recordemos que ha habido casos de personajes de que tienen conocimiento técnico amplio, pero luego resultan ser unas fichitas. Bueno, afortunadamente acá algunos de los que tenían ciertos antecedentes ni siquiera estuvieron bien evaluados, pero se tiene que ponderar todo esto y ahora sí lo que ocurre es esto, se les desbarató el tablero y ahora están viendo a ver cómo recomponen para los acuerdos gracias a esta transparencia que afortunadamente está funcionando muy bien. Es el tema valioso y que afortunadamente está superando las expectativas que se tenían del Comité de Participación Social, porque se está formando un ecosistema que le está elevando muchísimo el costo político a esta operación de cuotas de los partidos y de los poderes fácticos. Y este ecosistema consiste en todo el respaldo social que hoy se manifiesta y que no los ha dejado, y que hoy se manifiesta de inmediato en las redes y que empoderan al comité para ir, negociar y tener la fuerza para echar atrás cosas que estaban mal decididas. Entonces yo creo que el acompañamiento en redes sociales, en acciones de organismos de la sociedad civil que han estado pendientes de todo el proceso de construcción del sistema estatal anticorrupción es definitivo para poder corregir este tipo de maniobras, ¿no? Que vengan en el futuro. También es que no toda la opinión pública ni la sociedad civil estuvo en desacuerdo con la terna. Hubo algunos empresarios, algunos grupos empresarios, ¿no?, que estuvieron, digamos, cabildeando por algunos de estos personajes por algunos intereses muy particulares que tenían. No abiertamente. Vamos a ver si alcanzamos algunas de las respuestas que ustedes nos hacen llegar son sobre los diferentes temas que hemos tocado en esta ocasión aquí en Controversia. Miguel Castro servirá de contendiente frente a Enrique Alfaro hacia la gubernatura de Jalisco. Vamos a algunos comentarios. Arturo Álvarez dice: a Castro le va a pasar lo que a Ricardo Villanueva, que ni las placas le alcanzará a ver al camión que lo va a arrollar. Muchas gracias, Arturo. Silvia Álvarez dice: miren, mínimo a los que nos pavimentaron nuestra calle saldremos a votar por Alfaro. La verdad, trabaja para bien de la población, dice Silvia Álvarez. Bueno, muchas gracias. Se nos quedaron bastantes temas ahí en el tintero. Bueno, Chino, aquí les platico tus observaciones y la defensa de Héctor González Bax. Nos vamos, muchas gracias. Muy amables. Noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, pásela bien.